Profesora Paola Pacanchique, muy buenas tardes. Soy el estudiante Jorge Eliezer Ortiz y quiero realizar la sustentación de la segunda parte del trabajo mediante el presente video. Con respecto a la primera pregunta de cuáles son las ideas o conceptos comunes y las diferencias más puntuales entre las tres lecturas, quiero dar a conocer que dentro de los conceptos más comunes tenemos que los escritos sean mucho más interesantes, ¿sí? Para cada una de las mentes. Cuando hablamos de las mentes asociamos lo que son a los niños, a los jóvenes, a los adultos, y que cada uno de ellos esté dispuesto a entenderlo de un modo diferente, pero que se lleve una misma idea, asimismo que se genere un cambio en el entender, y que con ello también se lleve a un nuevo conocimiento, de que cada una de las lecturas da a conocer que cualquier libro que se lea genere un cambio en las personas, en la personalidad, en el comportamiento de cada uno de los lectores. Asimismo, ser una persona más analítica, comprensiva, que pueda tener un voz con respecto a lo que se esté dando lectura, y que esta de cierto modo le ayude a diferentes estados pues en la vida como tal. Con respecto a las diferencias y hablando de la primera teoría nos habla que se debe de tener unos lectores potencialmente analíticos, intelectuales, y que se abran de una manera emocional. Esto significa que la lectura que hagan sea acorde con el sentimiento de la persona, pues igual no es lo mismo un sentir de un joven a un sentir de un adulto cuando se da lectura a una novela, porque igual las experiencias de la vida que se van enmarcando no son las mismas. También con respecto a la segunda teoría nos habla de un análisis e interpretación como tal de cada uno de los escritos. Quiere decir de que cada uno de nosotros tenemos que aplicar lo que es la percepción al momento de ir dando lectura, ¿sí? Percibir cuáles son las ideas principales, cuáles son las ideas globales, para ir conectando la idea general y así poder sacar una conclusión de lo que queremos realizar. Por último tenemos la tercera teoría, es el entendimiento de la lectura a largo plazo. Es decir, nosotros debemos de digerir cada uno de los datos, cada una de las palabras, cada una de las frases, cada uno de los textos de cada libro, de acuerdo al tema al que se esté tratando. Entonces la idea es ir entendiendo paso a paso cuál es la idea que nos quiere dar a entender el escritor, ¿sí? En cada uno de los capítulos, si es una novela, si es un cuento, y no centrarnos simplemente en que de pronto todo se basa en un solo capítulo, no, sino que la construcción general de todo el libro como tal nos centralice al lector a qué es la idea principal que quiere llegar pues el escritor como tal a darle a conocer a los potenciales lectores. Entonces estas son lo que tiene que ver con los conceptos en cuanto a que son parecidos, y algunas diferencias que se tienen con respecto a las tres teorías. Bueno, profesora, ¿qué es el texto? Pues el texto es el conjunto de palabras que nos quieren dar un significado o algún tipo de información. Sabemos entonces que hay variedad de textos literarios, textos argumentativos, textos informativos, y el conjunto de los textos pues generan un comunicado como tal, un escrito, un cuento, una novela como tal. Entonces pues en la parte personal para mí pues esto sería lo que es el texto. Ya con la siguiente pregunta, lo que tiene que ver cuál es el papel del escritor y cuál es el papel del lector de acuerdo a las lecturas, puedo dar a entender de que en lo personal esto es una guerra de entendimiento. Lo veo desde ese punto de vista porque el escritor quiere dar a conocer de una u otra manera alguna idea al lector, pero claro que también de acuerdo a las teorías hay otros escritores que esconden dentro de las palabras la verdadera idea o el verdadero significado de lo que quieren dar a conocer. ¿Cuál es la historia real detrás de una ficticia que ellos quieren dar de lo que normalmente la gente que por lectura rápida o porque le tocó dar algún tipo de cumplimiento dentro de una tarea de la escuela, del colegio, de la universidad, dan lectura rápida a un texto y no encuentran en sí internamente el significado, y no hay un entendimiento
interno intro dentro del comunicado como tal. Asimismo, este es un juego de palabras con respecto al lector. El lector, hay gran variedad de lector, como lo decía el profesor en el inicio de esta materia. Hay un sinfín de lectores, entonces es allí donde se centran aquellos lectores que son metódicos, que son analíticos, que son especialistas en sacar la información contenida en los textos. Hay un texto que debe ser muy bien armado, pero que el que digiere la información, aquel que da análisis a cada una de las frases y toma la idea principal, va construyendo ese panorama de ideas y las va conjugando, conformando en sí el núcleo principal de lo que verdaderamente quiere dar a entender el escritor. Pero hay otro tipo de lectores que simplemente toman las ideas principales de lo superficial del texto como tal y simplemente arma cada quien una idea, o cada quien queda perdido, cada quien toma lo que, de acuerdo a lo que leyó, cada quien toma su idea y dice, no, es que para mí el escritor quiere decir esto, o para mí el escritor quiso decir esto, cuando en realidad el escritor dentro del texto como tal quiere dar una idea general, pero que es allí donde, por eso lo que le comentaba, profesor, de acuerdo a la guerra de entendimiento es cuando el lector entra a conocer verdaderamente. Entonces pienso yo que de acuerdo a estas tres teorías, en lo personal me ha dejado una enseñanza, y es saber digerir la información. No solamente leer por leer y saber que si estaba María con Isaac, o la parte de lo del Principito, ¿sí? Que es una lectura que me encanta mucho para leérselas a mis hijas. Es centrar cuál es la idea, cuál es la necesidad de aquel escritor dar a conocer en sí qué es lo que quiere, qué es lo que por sentimiento el escritor quiso dar a plasmar allí en estas letras. Bueno, para el tercer punto, al verificar lo que es el video de lectura como acogida, con respecto a qué ideas comunes se encuentran de las tres teorías con la exposición dada en el video, pienso que hay muchísimas, hay demasiada información de la cual pude tomar del expositor. Habla muchísimo de lo que son las ideas centradas en los niños, la lectura para los niños, y es verdad, o sea, se enmarca lo que tiene que ver la característica de la lectura para los niños, el entendimiento que le dan los niños y la fantasía que toman los niños con respecto a la lectura. Es importantísimo este punto. Bueno, con respecto a las ideas principales, pienso que una de ellas puede ser el manejo de las emociones y los sentimientos impregnados dados por parte del escritor a los lectores. Pienso que este punto está enmarcado con las tres teorías, o parte de las tres teorías, con respecto a lo que hablaba el expositor. Asimismo, dejar volar la imaginación y crear mundos inimaginables dentro de los libros. O sea que la invitación está para que los libros queden al alcance de los niños, pero hay que también saber qué tipo de libro. No cualquier libro se le puede dar a los niños, lo mismo que no cualquier libro a los jóvenes. Entonces es mirar de acuerdo al tipo de edad, a las edades en las que están los niños o los adolescentes o el adulto, cuál es el libro acorde para cada uno de ellos. Dice también que los libros se convierten en un lugar donde ir, en un lugar donde estar, en un lugar donde volar. Este punto es para los niños, o sea, indiscutiblemente la idea es de poder que generen un lugar donde estar, que un libro les dé ese bienestar a los niños. Pero también pienso que nosotros los adultos, porque hay momentos donde digamos que no queremos saber nada de esta realidad y simplemente comenzamos a maquinar o a imaginarnos, gracias a la lectura, poder sacarnos de esta realidad y podernos meter en esos mundos de los libros. Para mí también cabría indiscutiblemente ese punto donde el libro sea un lugar donde. También dice que la lectura ayuda mucho a incrementar el intelecto y el análisis. Este es un punto primordial también, lo tuve yo de acuerdo a la exposición, donde gracias a la lectura podemos afianzar la parte de ortografía, la parte de puntuación y lo que es el análisis, lo que es el conocimiento, el manejo de la información. Y por último, creo que los niños se alinean mucho con lo que leen. Este punto significa que al momento de leerles un cuento, tomemos por ejemplo
los cuentos de los hermanos Grimm, donde allí juegan muchísimo los valores. Entonces al leerle algún tipo de esos cuentos o cuentos que lleven moraleja, los niños van creando perfiles de comportamiento que tienen que ver con el yo ser de lo que me están hablando a mí en un cuento y cómo lo puedo aplicar a mi realidad. De que si yo con el cuento le afianzo al niño en conocimiento la parte de comportamiento, la parte de cómo analizar cierta situación, el niño así también lo va a aplicar a la realidad. O sea, dejando a un lado de fantasear, sino que él ya se va a estrellar con la realidad. Y no solo, como hablaba el expositor, de algunos niños pues que tienen un tipo de enfermedad, pero también que le pueden pasar a los que no la tienen, de que se encierran en una burbuja y no quieren salir de ella, sino que también ellos puedan expresarse y puedan afrontar la realidad como la estamos viviendo hoy en día, gracias a la lectura, gracias a nosotros los que podemos brindar esa oportunidad de lectura a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a los adultos.